Padre Celestial, te pido sabiduría para exponer y darle relevancia a estos 505 años de recordación de la gran reforma y también, pero más bien, del gran avivamiento que hubo en el mundo cuando la palabra de Dios llegó a las manos del hombre común y corriente. Padre mío, dame la relevancia, la profundidad, la altura, la longitud, de lo que significa el amor tuyo expresado en tu santa palabra, y que le demos relevancia como iglesia y que volvamos, si es posible en estos tiempos finales, a este despertar espiritual que no lo pronostica la Biblia, no lo profetiza, sino más bien es un tiempo de apostasía. Gracias, Señor, y que el rebaño de Dios reunido aquí y los que oyen por la radio también sean alimentados y valoremos esta recordación del gran avivamiento del Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nosotros continuamos con nuestra manera metódica de que la palabra de Dios la vamos llevando libro por libro, y nosotros habíamos quedado en Juan 6 y hacemos una conexión con el despertar espiritual de aquella época, pero habíamos quedado en Juan 6 y del versículo 60 vamos a leer cuando Cristo dijo que tenían que comer su carne, beber su sangre, hablando sobre el sacrificio expiatorio en la cruz para el perdón de pecados y para tener el pan de vida con ellos. Ellos se escandalizaron. Lo peor no es que se escandalizaban la cantidad de gente que iba a buscar a Cristo por la comida que perece, sino que se escandalizaron sus propios discípulos, y ahí es lo peor de lo peor. Dice, al oírlas, muchos de sus discípulos, no de la gente que estaba ahí arrimada buscando la comida diaria, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Ellos mismos no entendían la inmensidad del poder y del amor de Dios expresado en la cruz del Calvario en el sacrificio del Cordero. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Los ofende que tienen que comer de mi carne? Y cuando nosotros celebramos la cena del Señor, ¿qué estamos celebrando? Que el cuerpo de Cristo es el que a través de este pan, que es un símbolo del cuerpo de Cristo, recordamos lo que Él hizo en la cruz y también su sangre. Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, y Cristo no solamente muere, sino resucita, pues que si dice, el Espíritu es el que da vida. El Espíritu de Dios es el que da vida. La carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es comida pura. La palabra del Señor son espíritu y son vida. Vivifican nuestro ser. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Lo sabía todo porque Él es omnisciente. Sigamos leyendo, versículo 66. Desde entonces, desde aquella predicación del Señor, que eran palabras de vida, muchos de sus discípulos volvieron atrás, desertaron y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Váyanse. Soy un pastor y el pastor es el que da pasto y da de la palabra como es. Yo no la voy a acomodar a los tiempos, no la voy a acomodar al hombre. Si quieren irse, váyanse. No hay problema. Esto es una buena enseñanza para mí como pastor. El pastor, si mira hacia atrás y tiene quien lo siga, es pastor. Si no lo siguen, bueno, ¿qué vamos a hacer? El punto está en que si uno está pastoreando y está dando el pasto de Dios, entonces somos pastores. El Señor Jesús dice, ¿ustedes quieren irse también? Y así ha pasado con la humanidad, que metió cosas de hombre dentro de la palabra de Dios y la corrompió, porque querían acomodarse a la gente. Porque lo más probable es que dijeron, bueno, pero ¿por qué no hacemos otro milagro de multiplicación de panes para que tengamos gente que nos siga de verdad? Queremos un Cristo populista. Dice, no, yo no vine a eso.
Entonces, cuando él dice, ¿acaso queréis iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Eso debe decírtelo tú y yo también, hermano. ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? ¿Vamos a seguir las redes sociales de seguidores de alguien? Si tú tienes palabra de vida eterna. Tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros queremos ser tus ovejas, porque comemos de lo que sale de tu boca, Señor. Tú tienes palabra de vida eterna. Y las palabras de Cristo nos llevan a la vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí está el punto, y ahí está el kit del asunto. Por muchos siglos la palabra de Dios fue oculta, y donde la palabra de Dios fue oculta se conoció en la historia como la Edad Media, el medioevo, la edad del oscurantismo. ¿Por qué? Porque la antorcha de Dios estaba oculta. No había palabras de vida eterna, no había vida espiritual. Porque la antorcha que alumbra el lugar oscuro, como dice 1 Pedro, estaba apagada, estaba oculta. Si ustedes quieren llegar y la religión existente decía, ustedes quieren conocer a Dios, tienen que vernos a nosotros. Nosotros les vamos a enseñar lo que es Dios. Y la palabra de Dios estaba ausente en la mano del hombre común. Por tiempo. No llegué a verlo porque yo nací en el 56, pero hasta el año 60 hubo misa en latín. Y de espalda a la gente. Y todo el mundo hacía chiste de lo de latín porque no entendían. ¿Cómo es posible que la palabra de Dios que está hecha para el hombre común estaba oculta? Y eso se conoció como Edad Media. El despertar vino cuando la Biblia se abrió. Y eso es lo que vamos a hablar. Por eso estamos en este reconocimiento. Pero no verlo como algo histórico que pasó, sino que es una realidad. Cuando no se enseña la Biblia en la iglesia, cuando no estamos encaminados a darle la dirección, algo está, porque el hombre siempre está alimentándose de algo. ¿Alimenta su carne o alimenta su espíritu? Y si alimenta su carne, ¿qué podemos esperar? Y ahora sí hay bastantes desviaciones para que nuestros muchachos se pierdan. Y ahora estamos así, con un celular al frente. Bien, pero vamos a destacar nuestros héroes de hoy. No van a ser muchos, es imposible darle. Nosotros, de la cantidad de héroes de la fe que hay, separamos 10, ¿hay aquí? ¿Hay ahora 10? ¿10? No vamos a hablar de 10, imposible. Pero por lo menos los destellos de luz de estos hombres de Dios. ¿Por qué se abrió una puerta que nadie pudo cerrar en esa época, de 1500 a 1900, donde hubo un despertar espiritual, donde la Biblia se proclamaba por todos lados? Valía la pena, porque cada vez que la palabra de Dios se predica, Satanás no está dormido. Satanás tiene dos formas de atacar a la obra del Señor. Una, atacar al hombre, al predicador. Y dos, atacar la palabra de Dios, la palabra que predica el hombre de Dios. O ataco al hombre o ataco la Biblia. Oculto la Biblia o la tergiverso. O desacredito al hombre que predica. Esa es la manera siempre de Satanás. Pero en este momento se escapó. Y Dios abre una puerta en esos 500, esos 400 años de difusión de la palabra. Como dice Apocalipsis. La iglesia Apocalipsis es la iglesia modelo de la Biblia. Porque ¿por qué Apocalipsis fue una iglesia distinguida por el Señor? Dos razones. Aquí lo dice, vamos a leer Apocalipsis 3:8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Bendito sea el Señor. Y cuando tú abres, ¿por qué se abre esa puerta? Aquí lo dice. Porque aunque tienes poca fuerza, era débil, perseguida la iglesia de Filadelfia, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahí está, el porqué de esta, se abrió la puerta de par en par, porque la palabra de Dios fue guardada, fue obedecida, fue proclamada, fue difundida, y el nombre de Cristo abiertamente se proclamó. A veces yo veo películas viejas, clásicas, que había mucho temor de Dios en aquella época, hasta en Hollywood.
Pero entonces cada vez que oraba, dije, vamos a orar por los alimentos. Se ve muy bien todo. Vamos a orar por los alimentos. Y está el vaquero orando, la esposa, los hijos en la mesa. Padre, gracias por estos alimentos. Gracias porque nos has protegido. Amén. No mencionan a Cristo. Todo buen creyente, todo lo que pides al Padre en mi nombre lo haré, ¿cierto? ¿Cuál es la instrucción de Dios? Orar al Padre en el nombre de Cristo. Sin embargo, yo, pero ¿por qué omiten el nombre de Cristo? Se ve muy devoto. Entonces, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El nombre que es sobre todo nombre es el nombre de Jesús. Entonces, en esa época, ¿por qué Filadelfia fue Filadelfia? Por eso. Y en ese despertar de 1500 a 1900, se abrió la Biblia y el hombre común, por regiones, por naciones, conocieron la palabra en su propia lengua. Su propia lengua. Y vamos a tomar en primer lugar a Lutero. ¿Dónde está Lutero? Por ahí está. Lutero, cuando estaba en Colombia, estos 2 meses que tuve, estaba leyendo el comentario de Gálatas de Lutero. Una obra de arte, pero con una conciso, preciso, directo, sin mucha vuelta. No se apartaba de una línea de la palabra de Dios. Línea por línea se iba a Era en verdad que un hombre que se metió y se sumergió en la palabra del Señor. Lutero inicialmente fue un monje que tenía un sentimiento de pecado tan grande porque él a cada ratito estaba confesando los pecados ante un sacerdote, no a cada ratito, pero hermano Martín, de nuevo, sí, es que pequé por tal cosa. Y el hombre tenía una angustia porque él quería ser verdaderamente santo sin la santidad del Espíritu Santo. Y Lutero, hasta que leyó la Escritura y abrió el libro de Romanos y comenzó a devorarlo, el justo por la fe vivirá. Nosotros somos justificados, declarados inocentes por la fe en Jesucristo y por medio de Él nacemos de nuevo. Dios nos limpia, nos da una vida nueva y nos da su Espíritu Santo para ser santos. Y Lutero lo leyó. Y cuando comienza a leer la Biblia, comienza a contrastar, porque él no quería salir de la Iglesia Católica. Él quería hacer reformas. Por eso se habla de reformas. Él no quería hacer una revolución. Y escribió 95 tesis que las pegó en la iglesia del castillo de Wittenberg. 95 tesis donde él decía, esto está fuera de la Biblia, esto está fuera del orden, esto no está conforme a la palabra de Dios. Él rechazaba, por ejemplo, la venta de indulgencias. La Capilla Sixtina en el Vaticano se construyó a base de indulgencias. ¿Y qué eran las indulgencias? Bueno, ¿cuánto pago para que mi sobrino que murió pase menos tiempo en el purgatorio? Tiqui, 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 tiqui. Para decir, bajamos unos siglos ahí en el purgatorio. Y decía, ¿pero de dónde sacan eso? Y llegó un momento en que Lutero fue llamado y él le dice, bueno, hermano Martín, usted se retracta de esas 95 tesis que usted escribió. Delante, porque ahí estaba la pena de muerte, pero como él también llevó adelante su predicación, los príncipes alemanes querían protegerlo también. Y él decía, si ustedes me prueban a mí que yo estoy equivocado a la luz de las Sagradas Escrituras, yo me retracto. Pero si ustedes no me prueban a mí a la luz de las Sagradas Escrituras que estoy equivocado, soy esclavo de la palabra de Dios. Pese a la convicción que da el Señor. Porque uno no se para en su propia convicción, sino se para en la autoridad de la palabra de Dios. Y claro, fue rechazado, tuvo que vestirse hasta de mujer para escapar. Y fue refugiado entre los príncipes alemanes. Y la Biblia fue llevada al alemán. Y Lutero creía que la enseñanza bíblica era fundamental para que todos los niños, mujeres y hombres conocieran la palabra de Dios directamente. Y eso hizo que Alemania sea lo que es Alemania hasta hoy.
en gran medida, ¿no? Así que Lutero es el arranque. Es el arranque. Léanselo, traten de leerlo. Un comentario de Gálatas, un comentario de Romanos. Una obra de arte. Estaba viendo un sacerdote católico en España disertando sobre Lutero. Y él decía, en verdad, cometimos una gran injusticia. Esto es excelente. Una vez encontraron la Biblia de Lutero, estaba totalmente rayada, pero bien escrita así, como buen alemán, con un orden perfecto, porque cuando un alemán te estudia algo, si él va a estudiar la vida de los elefantes, hace 10 tomos de la introducción de la vida de los elefantes. En detalle, total, tal. Era una obra de arte. Y él decía, increíblemente, hay que pedir perdón por esto. Y también hace poco, el 2015, el Papa actual, Francisco, pidió perdón porque llevaron a la hoguera a Juan Hus, el checo, que de ahí vienen los valdenses, los moravos. Pidieron perdón. Pero ¿por qué es lo que ocurre? Si tú sacas la Biblia y nosotros aquí, pues, ¿qué voy a predicar yo desde aquí? Lo que a mí se me antoje. La autoridad de un pastor descansa en la predicación de la palabra, hermano. Dejamos a Lutero, porque son esbozos nada más que vamos a hablar. Y ahora nos vamos a algo que quiero destacar. Porque ¿cómo se da este despertar? Que aquí tengo que destacar el ejemplo, el aporte de Inglaterra. Inglaterra. ¿Ustedes se acuerdan de Enrique VIII, o los que han estudiado historia? Pues yo no sé si estudian historia o esta época. Entonces, Enrique VIII quiere tener un hijo varón, tiene una reina, no sale varón, quiere divorciarse, pero como están bajo el amparo de Roma, es prohibido el divorcio, pero él quiere casarse con Ana Bolena. Él rompe con la Iglesia Católica por el divorcio, se casa con Ana Bolena. Ana Bolena llega a conocer a Cristo y le comparte a su hija. Pero él decía, ¿pero por qué estas mujeres no paren varones? Hermano, ahora modernamente sabemos que el sexo lo pone el varón, no la mujer. Él era el del problema. Pero Isabel I, la hija de Ana Bolena, formada, eso era, pero al romper por el divorcio, sale lo que se llama la Iglesia Anglicana, que la conocemos acá. La versión acá en América sería la episcopal. Y ella, Isabel, Roma le declara, excomulga, no a la reina, excomulga a todo el país. Y hay que invadir Inglaterra por ser hereje. Y la famosa flota, la famosa Fuerza Naval Española, que se conocía como la Invencible, viene y prepara una invasión a Inglaterra. Y si alguno ha visto ahí la película de la reina Isabel, la reina virgen que se estaba casada con Inglaterra, ella ayunó, oró para que no se diera Estaban perdidos y una tormenta acabó en gran medida con todos los barcos españoles. Y de ahí en adelante Inglaterra se convierte en la primera potencia naval. Cuando viene el rey James, fue tan grande la influencia también de que el rey James aprueba y autoriza la impresión de la Biblia King James, que lo conocemos muy bien nosotros, la hemos oído pues, que es la versión que fue llevada en todo el Imperio Británico. El Imperio Británico llevó y difundió la palabra de Dios. Vamos a decir que de repente no eran convertidos, pero aupó, llevó, los misioneros fueron por todo el Imperio Británico. Y era mucho decir donde no se oculta el sol. El aporte de Inglaterra fue muy clave, muy clave en esta difusión. Entonces, dentro de Inglaterra nacen la gran mayoría de estos héroes de la fe. Hudson Taylor, misionero a la China,
Moody es americano, pero ahí está David Livingstone, misionero al África. ¿Dentro qué? Dentro del Imperio Británico. Allá que sí, no sé quién es, no lo leo. ¿Quién? Guillermo Carey, misionero a la India. John Wesley, que es el que vamos a ver ahora, predicador dentro de Inglaterra, que fue el que dio las bases bíblicas. Jonathan Edwards, ya americano. David Brainerd, americano. Lutero, y el que está ahí atrás, ¿quién es? ¿Atrás quién es? No le... Juan Hus, que ya lo dije, que fue quemado en la hoguera. Él es antes de Lutero. Moody, el más grande predicador del siglo XIX. Y hombre, hijo de un granjero alcohólico. Todos hombres sencillos. Vamos a ver, Wesley se convierte en 1738. Porque se dice que la base de la fundación del metodismo, de la iglesia metodista, viene de ¿quién? De Wesley. Metódico. Todos los días hacía lo mismo, se paraba a las 4 de la mañana. Él decía que había 8 horas. 8 horas para dormir y para comer. 8 horas para estudiar la Biblia y meterse en la lectura bíblica y la meditación. Y 8 horas para compartir la fe a todo el mundo. Así vivió. Pero aún así, como él venía de la iglesia anglicana, que dije yo que se salió ¿de dónde? Del divorcio aquel. Todavía ellos, a pesar de que leían la Biblia, no había una fe real salvadora en Jesucristo. Y siendo clérigo, él fue a un barco, iba para América a llevar también el mensaje de la fe a América. Entonces, una tormenta, a punto del barco hundirse. Él tuvo miedo. Pero el resultado fue que un grupo de moravos que vienen como padre, Juan José, el que es antes de Lutero, estaban cantando en plena tormenta. Y Wesley se le acerca y dice, pero ¿cómo ustedes pueden cantar en semejante espanto que estamos viviendo? ¿Tú eres cristiano? ¿Tú eres cristiano? Digo, bueno, sí, pero me quedé pensando, hay algo que me falta. ¿Por qué? Porque no había conocido, solamente tenía una tradición religiosa. Y Wesley después fue a otro moravo y le compartió la fe y recibió al Señor Jesucristo. Juan Wesley fue influido también porque dentro, oye, perdóname Señor, con tantas cosas que vienen, ¿no? Ellos estudiaron con todas sus limitaciones económicas. Juan Wesley fue a Oxford. Dentro de Oxford estaba otro predicador también muy pobrecito, George Whitefield. George Whitefield fue predicador en Inglaterra en sitio abierto. Predicaba y se metía por los barrios populares, predicaba y ponía un púlpito en cualquier banca de un parque, predicaba a multitudes y ya no podía con tanta gente. Y le pide ayuda a John Wesley, porque era tanta el hambre de palabra de Dios que había tantas almas que atender, y John Wesley, que era súper metódico, se metió. Él no estaba muy de acuerdo con esas predicaciones al aire libre y comenzó a estructurar que por casas hubiera 12 personas por casa, y comenzó a preparar a discípulos para ser predicadores sin el título de clérigo ni de sacerdote aprobado, sino instruido únicamente con la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? ¡Boom! Hubo la gran explosión espiritual. John Wesley anduvo a caballo. Se dice que como 400,000 kilómetros recorrió todo lo que es el Reino Unido, predicando a caballo. Y predicando a caballo, escribía a lomo de caballo los libros que escribió, por lo menos 300 libros. ¿Qué clase de gente era esa, Dios mío? Hasta que da vergüenza decir a veces uno que uno es algo. Perdóname, Señor, lo que he dicho. Y por eso se recuerda más a Wesley que a Whitefield. Whitefield era un predicador de multitudes. Predicaba, pero entonces, como siempre he dicho,
Después que la gente recibe al Señor, ¿quién le va a dar de comida a esa gente? Y ahí está Wesley, que sí estaba muy atento a llevar la palabra de Dios de una forma organizada, continua. Porque podemos ser predicadores. Lo primero que fui yo en mi vida fue evangelista. Yo vi a una persona y tácate, le hablaba del Señor. Tácate, le hablaba del Señor. Y llevaba a la gente a la iglesia, pero la gente se iba. No aguantaba mucho. Digo, ¿pero qué está fallando si ya yo los traje a Cristo? Aquí están, vamos, llévenlo ahí, al corral. Pero ¿qué comida le dábamos a esa gente? Y por eso que yo creo absolutamente en el discipulado bíblico, porque es la orden superior del Señor. Darle comida a cada persona que nace en Cristo debe ser alimentada con la palabra y nutrida por la palabra de Dios. Si no, no estamos haciendo nada, hermano. Absolutamente nada. Estamos como América Latina. ¿Por qué los países del tercer mundo son del tercer mundo, hermano? Y los del primer mundo son del primer mundo. Te voy a decir una sola respuesta. Porque los niños que nacen en el primer mundo ya están ahorrando los padres para la universidad. Y ahora lo peor de ahora es que nadie quiere tener hijos en Europa. Ya en Europa, el ciudadano del mañana en Europa va a ser un perro. Todo el mundo tiene perro, pero no hijos porque no quiere el lío. Pero aún así, en el primer mundo, se está pensando que ese niño que nace hay que atenderlo. Pero en el tercer mundo, no se sabe ni quién es el papá. Y ahí viene el desorden, vienen los hijos de las pandillas, los hijos de la delincuencia. Pero la iglesia no puede ser del tercer mundo. Todo hombre de Dios que nace como hijo de Dios por el poder del evangelio tiene que ser alimentado con la palabra de Dios, con la leche y después la carne. Si no, ¿qué estamos haciendo? Nada. Somos unos malos campesinos, porque cuando tú siembras una semilla tienes que regarla. Bueno, entonces, por eso que en la historia Wesley es más sonado, porque tenía el orden de atender las almas, de enseñar la palabra de Dios. Una de las instrucciones de Wesley, cuando lees la Biblia, medita bien lo que ella te está ordenando. Y si te ordena algo, cúmplelo, vívelo. Y da 5 instrucciones cuando leemos la Biblia, 5 instrucciones. Dice, siempre le relaciona lo que estás leyendo con el perdón de pecados, con la justificación, con la santidad, etcétera. Y se leía la Biblia todos los días. Y lo leía de rodillas. Yo tengo el diario de Wesley en mi Kindle. Me cuesta traducirlo porque es el inglés viejo ese, ¿no? Pero lo metódico. Muy bien. George Whitefield se traslada, el que le dijo a Wesley, ayúdame que no sé qué hacer con tantas almas. Whitefield va a América. Whitefield predicó 18,000 sermones y al aire libre. La garganta le sangraba, sin micrófono, sin equipo de sonido. Whitefield viene de una familia pobre. Se logra matricular en Oxford porque le dan un chance y lo colocan como era como una especie de servidor que tenía que limpiar los zapatos a los estudiantes de más acomodados, de más alcurnia. Los levantaba en la mañana para que fueran a la universidad, les lavaba la ropa y les hacía hasta las tareas. Así entró Whitefield. Pero ellos eran parte de un club de estudios bíblicos donde estaba Wesley y demás, varios de ellos, que estudiaban y leían la palabra todos los días de Dios. Se llama el Club Holy Club, el Club Santo. Y de ahí salieron esos grandes predicadores, de un clubcito. Así que Dios usa. Y Whitefield predicó a cielo abierto, criticado ambos por predicar a cielo abierto. Miren la diferencia, hermano. Aquí tengo la Revolución Francesa, que eso fue un asesinato, una masacre
cuando la guillotina bajó, que decapitaron al rey, a la reina, decapitaron al sastre, al chofer, a todo el que se relacionaba con la monarquía, clócote, y la gente, la plebe, dale, córtale la cabeza. Después los revolucionarios franceses comenzaron también a usar la guillotina contra los enemigos de la revolución y chácate. Y estaba Robespierre, que era el incorruptible, el líder de la revolución. Y llegó el momento en que él también tenía su lista negra de todos los que iban para la guillotina, hasta que dijeron, hey, tenemos que guillotinar a este. Y también le cortaron la cabeza a Robespierre, hasta que entró uno que dice, bueno, en esta anarquía loca tiene que haber alguien que mande, y comenzaron los cañonazos, ¡boom! ¡Boom! Contra la muchedumbre, y entró Napoleón, hermano. Se acabó el relajo. Y Napoleón, ellos que habían derrocado la monarquía, se declaró con el tiempo emperador. Y el papa que estaba de turno le iba a poner la corona, dice, no, yo me la pongo. Se la quitó y se la puso él mismo. Pues si yo acepto que tú me la pongas, quiere decir que tú estás encima de mí. No, yo mismo me la pongo. ¡Club! Y él que estaba en la famosa Revolución Francesa. A diferencia de Inglaterra, que es una revolución espiritual, no es lo mismo. No es lo mismo el reverdecer, el gran despertar de la Inglaterra que después se muda hacia América. Y allá en América nos encontramos con Moody, y aquí está. No piense que va a ser largo, hermano. Me das vergüenza con los héroes de la fe, que yo nada más les dé un esbozo por aparte. Moody, hijo de un granjero alcohólico, su papá muere a los 41 años. Tenía unas escuelas dominicales inmensas, de 1000 personas. Moody fue tan conocido como Abraham Lincoln en su tiempo. Moody predicó en medio de la Guerra Civil Americana. Y si se meten en Spotify, le hablo a los jóvenes y a los viejos como yo, quizás no sé si tengan Spotify, pero ahí en la audiolibros cristianos están los estudios de Moody. Yo digo, ¿qué hace esto aquí? Una joya que Dios nos ha permitido oír. Estudios maravillosos expresados de una manera sencilla, porque un hombre que viene del campo siempre va a exponer sencillamente. Y Moody influyó en los Estados Unidos, fue el predicador del gran avivamiento, del gran despertar espiritual, no solamente reconocido en los Estados Unidos, sino en la propia Inglaterra, por encima de Wesley, de Whitefield. Entonces, ¿dónde está el secreto? ¿Dónde está el secreto? El secreto está en predicar abiertamente la palabra de Dios. No importa el origen, porque Whitefield entró en sus estudios de ayudante de la gente. Moody era un hombre de una condición humilde. Pero Dios, cuando tú quieres verdaderamente servirle al Señor, el Espíritu Santo te va a usar. Va a usar de ese vaso de barro dispuesto por el Señor. Bien, ya no puedo avanzar más porque se me va el tiempo. Pero ¿cómo podemos nosotros hacer como iglesia? ¿Cómo hacer que nuestro Panamá, que es un paso, cuando veo a los hermanos o venezolanos pasando por el Darién, y Panamá siempre ha sido un paso desde la época de la colonial española, pero que sea un paso, Panamá, para hacer un canal de bendición a la gente. Que en este pequeño país se conozca a Cristo. Esa es nuestra estabilidad y nuestra prosperidad como país. Llevar el Evangelio del Señor a toda criatura. Y que sea la iglesia como una representación de esta iglesia que es multinacional, de diferentes colores, diferentes escolaridad,
de diferente condición, de diferente origen. ¿Y qué es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo? Dijo estas palabras nuestro Señor en Mateo 7, 24, 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las que hace, ¿cuál es la orden superior de Cristo? Haz lo que digo. Mi palabra es lo que vale. El que me ama, guarda mis mandamientos. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Dónde está la roca de nuestra vida? ¿Dónde está la seguridad y la garantía de que nada nos va a afectar ni nada nos va a perturbar y ninguna tormenta nos va a destruir porque estamos obedeciendo lo que el Señor ordena? Ahí está la puerta abierta. Descendió lluvia, porque van a venir controversias, van a venir pruebas en nuestra vida. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, la casa de un hombre que obedece a Dios y Dios se glorifica a través de él. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Ahí está nuestra garantía de una consistencia de vida en obedecer lo que el Señor ordena. La iglesia debe estar sostenida sobre la roca, que es la obediencia a la palabra de Dios. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, se humaniza, quiere decir, bueno, no prediques de pecado, porque la gente en esta época es de open mind, no te metas en ese lío. Pero cualquiera que me oye la palabra y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Ahí está el kit de por qué hay avivamiento en un lado, por qué hay resultados cuando nos sometemos, nos obedecemos, acatamos las instrucciones del Señor. Por eso se llama Señor con mayúscula, porque Él manda. Y se llama Maestro con mayúscula, porque Él enseña lo que tenemos que obedecer. El Salmo 1 lo dice, y este es el Salmo 1 es el emblema de nuestra iglesia. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y ahora sí hay consejo de malos, hermano. Con estas redes sociales, ¿cuántos consejos habrá? ¿Cuántos TikTok habrá por ahí? Y tantas cosas. Ya el Facebook pasó a la historia. Esto es una cosa, es como un galope que no para. Es una corriente y en el tiempo mío había cierto fundamento porque o era ideología mala, perversa, que te extraviaba, o buena, pero ahora no, ahora los muchachos están en un correteo que no para. ¿Tú viste el último video viral? Entonces ellos no tienen raíz. Ahora sí estamos hablando de una corriente de peces muertos hacia la nada. Y dice, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se han sentado. ¿Cuál es la silla de escarnecedores? Esos muchachos que se paran, se ponen en una esquina a vacilar y a hablar tonterías, a ponerle apodos a los otros, a hacer relajo de todo. Silla de escarnecedores. Sino que en la ley de Dios, de Jehová, está su delicia. ¿Dónde está su deleite? En la ley del Señor. ¿Cuánto tú lees la Biblia? ¿Y cuál es el resultado de meditar en la palabra? Y en su ley medita de día y de noche. Como Wesley, que estaba de rodillas leyendo la palabra de Dios. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Cuál es el resultado de beber del manantial de la palabra? Un árbol plantado junto a corrientes de agua. Cuando tú vas por el interior y tú ves de repente una línea de árboles verdes en el verano, en medio de sequedades, ¿por qué es tan verde y por qué tan grande? Porque hay un río que está cerquita ahí. Así es la palabra de Dios para que el que bebe de ella, que da fruto en su tiempo, siempre es fructífera y su hoja no cae, que no tiene otoño, y todo lo que hace ¿qué? Todo lo que hace ¿qué? Prosperará. Si verdaderamente nosotros queremos tener una iglesia tipo Filadelfia, tenemos que hacer, meditar, vivir la palabra del Señor. Y siempre recordemos, aquí termino, la gran comisión.
¿Qué ordenó el Señor? ¿De dónde viene la oscuridad? Cuando se oculta la palabra de Dios. La orden superior de Cristo, ¿cuál es? Mateo 28, 19 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién tiene todo el poder en el cielo y la tierra? ¿El diablo? ¿Quién? Cristo Jesús. Todo el poder lo tengo en el cielo y en la tierra. Y ese poder se los doy a ustedes, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. No solamente ir a predicar el evangelio, sino hacer discípulos. Esa es la orden. Amamantar con leche y después con carne a los que han nacido en Cristo Jesús, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como hicimos hoy con Samuelito, enseñándoles que guarden, o sea, que obedezcan. Miren que el discipulado es, hermano, ¿usted entiende esto? Sí, lo estamos discipulando a alguien. Sí, bueno, ahora obedécelo. Es una parte que nosotros tenemos que hacer en el discipulado. Sí, hermano, léalo aquí, sí, ¿lo entendiste? Sí, bien, no, pero nos falta algo. Obedécelo, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios, Señor. Hermano, Dios usa a un hombre entregado. No hemos mencionado a Guillermo Carey. Guillermo Carey no era zapatero, era ayudante de zapatero. Y Carey tenía el mapa del mundo, era cristiano y él quería llevar el evangelio. Y el Señor usó a ese hombre sencillo, sin formación. Es el padre de las misiones. Y se fue a la India, hermano, donde el capitán le dice, usted sabe, joven, que usted va a salir muerto de ahí. Digo, sí, yo me aseguré de morir antes para ir allá. Y Guillermo Carey habló 9 idiomas de la India. Tradujo inclusive clásicos hindúes al inglés. Fue una autoridad en todo sentido. Podemos hablar de Huston Taylor, que fue a la China. Huston Taylor fue un caso interesante porque se viste de chino, se vestía de chino, rompió el molde, hacía su moñito de chino y todo. Y que hemos hablado de David Livingstone en el África, y que dijo, el corazón mío lo entierra en África, y el hombre murió de rodillas orando al Señor. Ya, Ricardo, se acabó. Pero quería destacar los héroes del Salón de la Fama, por lo menos unos cuantos, de aquella fe. Pero quiero decir algo triste para terminar. ¿Sabe qué es lo triste? ¿Qué es lo triste? ¿Qué dice 2 Timoteo? A ver, yo no tengo aquí. Yo creo que me lo había saltado. A ver. Aquí está. 2 Timoteo 4:3. ¿Qué es lo triste? Que viene un gran avivamiento mundial. Eso es. Viene un gran avivamiento donde vamos a predicar. ¿Eso es lo que viene? Dice en 2 Timoteo 4:3-5, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no querrán saber de la palabra de Dios. ¿Se ve eso? ¿Ya se está apreciando eso? Se ha apreciado también en Estados Unidos muchos muchachos lagañosos que llegan a la iglesia durmiéndose. Eso es lo que no viene, sino que tendrán comezón de oír, querrán oír y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Va a haber mucha gente que va a enseñar cosas que están fuera de la palabra de Dios, o predicadores que quieren predicar lo que la gente quiere oír. Quiero que mi billetera siempre tenga plata. Quiero casarme, la muchacha que Dios me dé un marido. Siempre es salud, dinero y amor. Quieren escuchar lo que la gente quiere oír. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán ¿a dónde? A las fábulas, al mundo fabuloso de Walt Disney. Ellos no quieren oír palabra de Dios. Así que, ¿qué es lo que viene? Una gran apostasía.
pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hay que ser sobrio. ¿Y cuál es el gran reto de nuestra iglesia en esta época? Desde nuestro pequeño Panamá, un país chiquitito así, de 4 millones ahí. ¿Cuál es nuestro reto como iglesia? Nuestro reto como iglesia es ser Filadelfia en tiempo de la Odisea. ¿Se acuerda de la iglesia de la Odisea en Apocalipsis? Por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esa es la iglesia moderna. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice la Odisea. En la iglesia. Estoy a la puerta y llamo. O sea, Cristo estaba fuera de la iglesia, tocando la puerta. El que oye, porque nosotros usamos el texto para evangelizar. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ábranme la puerta, iglesia. Esa era la Odisea. Se había apartado de la palabra del Señor. Por favor, no predique más de 20 minutos, porque después, de acuerdo a los estudios de concentración y psicológico, el hombre no puede permanecer atento más de 20 minutos. Sí. Bueno, pero que te predique John Wesley para ver qué va a haber. Tiro largo, hermano. Bueno, ya. Gloria a Dios, Señor, Padre mío, en el nombre de Cristo, permítenos tener la palabra de Dios abierta. Lámpara es a tus pies mi palabra y lumbrera a mi camino. Señor, que esa palabra de Dios alumbre como una antorcha, que alumbra el lugar oscuro hasta que venga el lucero de la mañana que eres tú, Señor. Jesucristo, Padre mío, haz un despertar espiritual, por lo menos en nuestra América Latina, Padre mío, que el latino por lo menos está dispuesto a escuchar, Padre Santo. El latino a veces es como el eunuco etíope, enséñame si yo no sé, y si nadie me enseña. Que nosotros seamos los que llevemos la palabra de Dios. Y haz que Panamá, Padre mío, así como va el mundo en un derrotero de maldad, que Panamá se predique la palabra a toda criatura, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Adelante con las huestes de la fe y triunfantes con la fuerza del poder. La iglesia del dorado de Cristo es el soldado y lo aclama como rey. Adelante con la palabra de Dios, predicando a Jesús el Salvador. La iglesia del dorado te da el discipulado con paciencia y con del poder, la iglesia del dorado de Cristo es el soldado y lo aclama.